Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de una compañía que está en mi cartera, que mucha gente, bueno, hablaba de ella hace algún tiempo cuando la cotización estaba bastante, bastante por las nubes y ahora está un poco en los infiernos. La compañía sigue siendo exactamente la misma. Es verdad que la situación ha cambiado un poco por las cosas que han ocurrido, pero bueno, quiero hacer una actualización acerca de las operaciones de la compañía, dar un poco mi perspectiva acerca de la valoración actual y de qué es lo que puede ocurrir a futuro con esta compañía, ¿no? Entonces, nada, vamos a ello. En primer lugar, para el que no conozca Quistos, Quistos es una compañía fundada por este señor que aquí tenemos, llamado Andrew Austin. Es este señor que tenemos aquí en esta imagen. Y esta compañía a lo que se dedica fundamentalmente es a la adquisición de activos que están operando, activos de gas natural para la transición energética. Al menos eso es lo que dicen en su prospecto cuando comenzaron a cotizar en el mercado inglés, en la bolsa de valores inglesa. Actualmente es verdad que siguen produciendo gas natural, pero han virado más ahora, sobre todo con la adquisición que hicieron en Noruega, hacia el petróleo. Pero básicamente a lo que se dedicaban a hacer era adquisición de activos que estuviesen funcionando, activos de gas natural en el Mar del Norte, que compraban con un descuento a operadores como Shell, Total Energies. Lo que hacían ellos era pues operarlos durante un tiempo determinado, el tiempo de vida del activo, extraer mucho flujo de caja de esos activos y posteriormente, bueno, pues cuando ya se acababa la reserva de esos pozos, de los activos que adquirían, pues los abandonaban y se lanzan a por nuevas adquisiciones, ¿no? Esa es más o menos la estrategia que persigue Quistos. De momento han hecho, con el acuerdo que han alcanzado la semana pasada, bueno, esta misma semana, porque salieron las noticias, van 4 deals. El primero ocurrió en 2021 con la adquisición de Tulip en los Países Bajos, en los que adquirieron, bueno, pues el 60% de un pozo conocido como Q10A y otros intereses en ciertos campos petrolíferos en las aguas del Mar del Norte de Holanda. La segunda adquisición llegó en el año 2022, cuando hicieron la adquisición de GLA, una región, ¿no?, de un yacimiento de gas natural en el Mar del Norte. No operan ellos directamente ese activo, sino que lo opera la compañía Total Energies. Ellos tienen un interés económico del 20%. Y el penúltimo deal que llegó fue en el año 2023, cuando hicieron la adquisición de Mime Petroleum, en el que adquirían básicamente activos de petróleo en el Mar del Norte, en las aguas de Noruega, un 10% de intereses en una joint venture en la que, bueno, un operador de energía, Var Energy, extrae el petróleo. Ellos tienen el 10% de interés en ese proyecto y es el que más reservas va a aportar a las reservas de petróleo de la compañía. Y recientemente han anunciado un último deal adquiriendo, digámoslo así, varios depósitos de almacenamiento de gas en el Reino Unido. Entonces, básicamente esta es un poco la historia de las adquisiciones que han hecho para que veáis en qué sector, en qué segmentos se mueve la compañía. Pero si pasáramos a analizar los diferentes segmentos del negocio, son básicamente los que os he contado. En primer lugar, poseen activos de oil and gas en Holanda, es decir, poseen pozos de gas natural en Holanda directamente operados por ellos. Ellos tienen unos intereses del 60%, el 40% de intereses los posee la compañía energética pública holandesa. Tienen el 20% de interés en GLA, cerca de las Islas Shetland, en Escocia. También tienen intereses económicos en la planta de procesamiento de gas en las Islas Shetland. Parte de interés económico lo tiene Total Energies y la otra parte lo tienen ellos, con lo cual ellos también se benefician de todo el gas que pasa por esa planta. Es decir, todo el gas que se extrae en esa cuenca pasa por esa planta para ser posteriormente distribuido, con lo cual también se benefician de eso. Y luego también tienen los activos que comentamos de petróleo en Noruega, fundamentalmente yacimientos sobre los que tienen un interés del 10% en el Mar del Norte noruego, ¿vale? Con lo cual, esas son las tres principales partes del negocio de Quistos, y recientemente, esta semana, nos sorprendieron con la adquisición de un negocio de almacenamiento de gas, 2 plantas de almacenamiento de gas en el Reino Unido. Así que, bueno, la adquisición la analizamos más en detalle a continuación. Pero puede ser interesante para el futuro de Quistos y sobre todo para seguir jugando en el mercado del gas natural, pero sin el riesgo político que implica hacerlo a través de ser productor directamente de petróleo y de gas natural. Entonces, una vez que hemos visto los diferentes segmentos en los que opera Quistos,
Primero, el segmento neerlandés, que produce gas natural. En un futuro puede producir petróleo, ya lo veremos más adelante. El segmento británico, tienen un 20% de intereses económicos, no producen ellos. Lo hace Total Energies y ellos tienen el 20% de intereses económicos en esos pozos y en la planta de procesamiento de gas en Shetland. Tienen el 10% de los intereses de un proyecto de petróleo en Noruega, en concreto a través de la adquisición de Petroleum que hicieron en el año 2023, y tienen un pequeño negocio que han adquirido de almacenamiento de gas, la noticia que han dado esta semana, ¿no? Así que esta es más o menos un poco la descripción del negocio actual de Quistos. Deciros que este señor, que es Andrew Austin, tiene la gran mayoría de las acciones, creo que es más o menos entre un 17 y 20% de las acciones las posee él, así que en ese sentido está altamente alineado con los accionistas. Y la verdad es que, bueno, está altamente alineado con los accionistas porque la riqueza y su riqueza personal depende de cómo evolucione la cotización de las acciones y el valor que pueda generar, no solamente para el resto de accionistas, sino para él mismo por ser el titular de la mayor parte de las acciones, ¿no? Así que esta es un poco la idea. Tiene un salario, lógicamente, por ser el presidente de la corporación, pero la mayor parte del patrimonio está invertido en acciones de Quistos, ¿no? Entonces esta es un poco la idea, así, descripción general de qué hace la compañía. Andrew Austin no es ningún desconocedor de la industria del petróleo y del gas natural. De hecho, inició su carrera hace mucho tiempo, ¿no?, en este segmento del mercado de la energía. Y en el año 2016, si no recuerdo mal, inició un proyecto que se conoció como Rock Rose Energy, que multiplicó por muchas veces el valor para sus accionistas, haciendo deals de petróleo también en el Mar del Norte. Y luego lo vendió a finales del año 2020 y como no se podía estar quieto, pues bueno, decidió fundar un proyecto similar en gas natural, pero parece que está virando un poco más al petróleo por ese riesgo geopolítico tan elevado que hay en Europa actualmente con ser productor de gas, ¿no? Pero bueno, esa es un poco la idea y la estructura general de los diferentes segmentos que posee Quistos y una idea un poco de quién es el CEO de la compañía, ¿no? El presidente de la compañía. Lo que busco hacer a continuación es explicar, tampoco con mucho detalle, sino una especie de visión así general, de los diferentes activos y de las diferentes operaciones que posee Quistos en los tres países en los que opera, ¿vale? En primer lugar, os quiero hablar del proyecto o de los yacimientos, de los yacimientos gasísticos, en concreto el Q10A, que está cerca de la línea de costa holandesa. Esto es bastante positivo porque está a unos 17 kilómetros más o menos de tierra, con lo cual el gas se puede traer muy fácilmente y se puede acceder a la planta con facilidad. También tienen intereses en esta planta en Groningen. Actualmente estas zonas están en producción, aunque hay bastantes conflictos últimamente con los vecinos. Normalmente en esta zona lo que había era un campo de gas natural, pero es difícil que esto continúe así. Ha habido bastante polémica en los Países Bajos últimamente con este tema, porque muchos vecinos se quejaban de que había seísmos en esa región. Entonces, bueno, normalmente lo que tiende a ocurrir es que los políticos se inmiscuyen en esto, hacen regulaciones, limitan la producción de gas, y lo más normal es que la producción en esas regiones no sea tan significativa. De hecho, la mayor parte, insisto, la totalidad prácticamente proviene de Q10A, y esto está actualmente sin funcionar, si no recuerdo mal. Hay otro pequeño proyecto también, el M10, que Quistos ha renovado la licencia hasta 2028, cerca de las islas, estas islas que se llaman las Islas Frisias, y que, bueno, podrá intentar hacer una exploración. Hay algunas reservas, pero bueno, tiene que ponerse de acuerdo con los vecinos porque hay tienen que hacer, bueno, pues cuestiones relacionadas. Tienen que hacer estudios de impacto ambiental. Ya sabéis cómo funcionan todas estas cosas cuando se quieren iniciar proyectos. Tendrían que igual hacer mucho CAPEX para al fin y al cabo conseguir un retorno que no es tan elevado. Al menos tienen los permisos y son activos que potencialmente pueden producir, pero de momento no contamos para nada con ellos, ¿no? Entonces estos dos activos que comentamos aquí, el M10 y el DKK y el HRK, no cuento con ellos. Con el único que cuento es con el Q10A, que actualmente produce 3.100 barriles de petróleo equivalentes a diario netos para Quistos, y sin aportaciones de CAPEX extraordinarias, lo más probable es que haya declino constante de la producción desde el año 2024 en adelante.
De hecho, 2023, bueno, pues estimamos que habrá producido unos 3.100 barriles de petróleo equivalente netos para quistos, y en 2024 pues producirá más o menos en el entorno de los 2.000 si no hay un incremento de CAPEX necesario, que es esto que veis aquí como los Q10A infills, ¿vale? Es una especie de modificaciones de CAPEX, bueno, es una especie de incremento de CAPEX que harían para mejorar las tuberías, mejorar los sistemas de perforación, conseguir diferentes líneas de perforación y extraer más gas, pero eso, insisto, supondría más CAPEX y no están del todo seguros si eso incrementará de manera sustancial la producción de gas. Así que de momento no hay noticias acerca de ello, con lo cual en mi modelo lo que estoy asumiendo es que solamente estamos en el escenario en el que la producción de gas en el Q10A declina de manera constante en 2024, 25, 26 y así sucesivamente hasta la información que nos dan aquí en 2029. Lo que puede ser positivo acerca de Q10A es un depósito de petróleo, un yacimiento petrolífero que hay cerca de Q10A, que es Orión, con lo cual se podría utilizar la infraestructura de tuberías para mover el petróleo desde Orión hasta tierra. Y se podría utilizar esa infraestructura existente de Q10A, con lo cual el gasto en CAPEX no sería tan elevado. La buena noticia también es que el petróleo que se extrae en Holanda es el que menos impuestos tiene del Mar del Norte, con lo cual esto sería beneficioso para Quistos y podría extraer bastante petróleo de esa zona sin mucha necesidad de inversión en CAPEX y con impuestos más bajos que el petróleo que se produce en Noruega o en el Reino Unido. No obstante, este proyecto se espera que cuando se inicie comience a producir petróleo a finales de 2025, principios de 2026, con lo cual en 2024 no se cuenta con él, al menos yo no cuento con él en el modelo de valoración, pero a partir de 2025 sí que es verdad que podemos ver que haya un incremento de la producción de barriles de petróleo equivalente en Holanda, gracias a la aportación del petróleo extraído en el yacimiento Orión. Así que esto puede ser positivo para los activos en Holanda. La totalidad de los activos, en este caso operativos, son offshore y Quistos es el operador, y como os dije anteriormente en la introducción, Quistos posee un 60% de intereses económicos en estos activos, en Q10A, mientras que el 40% restante es por parte de la compañía energética pública holandesa. Así que este es un poco el overview, una descripción rápida de cuáles son las operaciones en Holanda, dónde se espera CAPEX. Yo no espero mucho, al menos no hay información una información suficiente acerca de Q10A, pero sí parece que Orión va a poder entrar en producción a partir de finales de 2025, principios de 2026, con lo cual eso aportaría bastante a la producción en Holanda y sería positivo para este segmento de Quistos, ¿no? Y para la generación de flujo de caja, suponiendo un precio del petróleo estable pues sobre los 70, 75 dólares el barril. Respecto de los activos de Reino Unido, Quistos tiene intereses económicos en los que se conoce como lo que se conoce popularmente, o lo que ellos mismos definen a través de GLA, que es el Greater Lagan Area, ¿vale? Que es una zona de yacimiento gasístico cerca de las islas Shetland. Actualmente, como podéis ver en esta imagen de aquí, tenemos 4 pozos que están en producción. Son estos 4 que están aquí interconectados entre sí con las tuberías, y luego estas tuberías son las que transportan el gas directamente hasta la planta de gas de las islas Shetland. Quistos tiene un interés neto en estos pozos del 20%. El operador, como decía, era Total Energies, y la producción que se estima de estos pozos es hasta 2027 sin ningún tipo de acción extraordinaria. Como ellos no son el operador, ellos no son los que tienen que hacer la mayor parte de decisiones de inversión en CAPEX, y por tanto en este caso depende de Total Energies para que no haya este declino tan elevado, ¿vale? Parece que Total de momento no tiene ninguna intención en invertir más CAPEX en esos pozos por la información que tenemos, pero hay otras noticias interesantes que sí que pueden ser positivas en caso de que se desarrollen. En primer lugar, hay un proyecto que es el Edradour West, el que que contribuiría con estos barriles de petróleo equivalente aquí y aquí, es decir, este que se conoce como Edradour West, que sería un proyecto que está cerca de este pozo y que podría utilizar la infraestructura ya existente para transportar el gas, con lo cual no sería un incremento de CAPEX muy elevado, y hay reservas interesantes, pero no sabemos de momento si Total Energies tiene intención de hacer drillings en ese pozo. Los drillings recientes que hubo en
en Benriac, que era otro de los pozos en los que había bastantes expectativas, no fueron interesantes. De hecho, como comento aquí, ese pozo fue cerrado y abandonado porque la producción no era apropiada para comerciar con ese gas, lo que se conoce como producción subcomercial en el mundillo, con lo cual no era interesante para Quistos y para Total Energies. Los costes operativos eran mucho mayores que los beneficios que pueden extraer de ese gas, así que no era interesante operar ese activo. Y luego puede ser interesante lo que se conoce como Glendronach, ¿vale? Que es otro pozo que también está cercano a estos existentes. También podría utilizar la infraestructura. Y en caso de que se diese, en caso de que llegase, llegaría a partir del año 2026, aunque insisto, no sabemos aún, o no tenemos noticias bastante concluyentes acerca de ello, con lo cual en mi modelo de valoración tampoco lo tengo en cuenta, ¿vale? Al fin y al cabo, en este caso, el que no ser Quistos el operador depende mucho de las decisiones de inversión que vaya a tomar el operador, ¿no? Entonces, en caso de que el operador decida no hacerlo, pero Quistos sí que hay oportunidades, pues lo que tendría que hacer es comprar ese activo al operador y meter CAPEX para extraer el gas, ¿no? Entonces eso dependerá del precio que ofrezcan por ese activo, pero también lógicamente dependerá de, bueno, pues los impuestos que ellos estimen que vaya a haber al gas. Y si siguen estimando que los impuestos van a ser confiscatorios, no tendría mucho sentido ponerse a invertir en activos que sí que pueden producir, pero que la mayor parte de la producción que vas a extraer se la va a quedar el Estado. Entonces, en ese sentido, las decisiones de inversión de Quistos pues sí que están bastante guiadas actualmente por la estructura impositiva que hay en estos países, especialmente en Reino Unido y en Holanda, con el tema del gas. Sobre todo en Reino Unido los impuestos han sido extraordinariamente confiscatorios. Entonces, bueno, pues las decisiones de inversión que vaya a haber en estas zonas depende mucho de eso y no sabemos aún más si se van a dar, o no, ¿vale? Sí que es verdad que ha habido noticias positivas porque Shell va a operar el Victoria Gas Field, un yacimiento gasístico también cercano. Aunque ellos no tienen intereses económicos directamente en ese, sí que el gas va a tener que pasar por la planta de producción de Shetland, con lo cual la producción va a incrementar y el beneficio que ellos van a recoger por ser también copropietarios de esa planta, pues va a incrementar, con lo cual el declino de la producción de GLA va a ser parcialmente compensado, lógicamente, por ese incremento de ingresos que va a venir porque Shell opera el Victoria Gas Field, pero bueno, tampoco va a ser algo sustancialmente positivo para Quistos, ¿no? Dependerá, como digo, en cierta medida de lo que ocurra con Edradour y lo que sobre todo ocurra con Glendronach. Y si no hay evolución al respecto, pues seguramente la producción en estos segmentos, en estas zonas, en estos pozos vaya declinando con el tiempo. Y si no hay intereses por parte de Total en seguir metiendo CAPEX para extraer más gas, pues Quistos tendrá que tomar la decisión de si compra esos activos a Total por un precio bastante bajo y asume el riesgo que hay de que le quite una parte muy elevada bien positiva. Ellos harán sus modelos y sus valoraciones, lógicamente, son muy buenos haciéndolo. Y en caso de que la respuesta sea afirmativa y vean valor, pues lo comprarán, y en caso de que no, pues no lo harán y se irán a por otros activos, ¿vale? Así funciona el mundo de la inversión. Actualmente GLA produce unos 4.000 barriles de petróleo equivalente para Quistos diarios, pero bueno, como decía, pues el declino continuará y seguramente en 2027, si no hay ninguna intervención más, esto desaparezca, pero bueno, dependeremos bastante de Edradour West, de Glendronach, y también vamos a depender de los ingresos provenientes de la Shetland Gas Plant por los intereses económicos que tiene Shell ahora en el Victoria Gas Field, ¿vale? Así que esta es un poco la situación en Reino Unido y lo que puede ocurrir en el futuro si, bueno, no hay novedades, ¿no? Y lo que puede ocurrir en los próximos años para Quistos en esa región. Finalmente, en el caso de Noruega, sorprendieron bastante con esta adquisición en el año 2023, cuando, bueno, ya empezaban todos los impuestos a las energéticas, los impuestos extraordinarios al gas y al petróleo, y Quistos pues se intentó alejar de regiones que no eran jurídicamente estables y jurídicamente seguras. Parece mentira decirlo, pero Holanda y Reino Unido no eran jurídicamente seguras y no parece que lo sean aún. Así que se marcharon a Noruega, que tenía un marco fiscal bastante más estable. Aunque es verdad que los impuestos a la producción de petróleo son altos, no han cambiado en este contexto, entonces se fían bastante de la estructura jurídica en Noruega.
Cuando hicieron la adquisición, añadían netos para aquí estos 2.000 barriles de petróleo equivalente con la adquisición de Mime Petroleum, que implicaba tener un 10% de interés en esta joint venture que veis aquí. Básicamente es un barco que extrae petróleo en diferentes zonas. Es una joint venture operada por Vår Energi en una zona que se llama el Balder Project, si no recuerdo mal. Actualmente en 2024, según las proyecciones, estarán aportando unos 4.000 barriles de petróleo equivalente para Quistos a diario, y estiman llegar a los 10.000, 15.000 barriles de petróleo equivalente una vez la campaña de CAPEX en esta joint venture que tienen por participar con un 10% de intereses económicos en este proyecto finalice, ¿vale? Cuando la campaña de CAPEX finalice y puedan extraer petróleo, la mayor parte del beneficio de Quistos vendrá de vender petróleo y de extraer petróleo, porque estarán produciendo pues aproximadamente lo que decía, unos 10.000, 15.000 barriles de petróleo equivalente una vez que esa campaña de CAPEX se acabe. Así que Noruega se convertirá en su principal activo. ¿Por qué? Porque la producción explotará a partir de 2025, hacia los 10.000 barriles de petróleo equivalente por día, y posteriormente, lógicamente, habrá declino, pero esto es en función de las reservas probadas, y en función de las reservas contingentes parece que el declino no sería tan evidente, ¿vale? Las reservas probadas sí que es verdad que el declino cae bastante, pero en las reservas contingentes parece que la producción no declina tanto, por lo que esto implicaría que habría que meter algo más de CAPEX para sacar más petróleo. Pero bueno, sí que es verdad que se tendría bastante petróleo neto para Quistos hasta el año al menos 2030, con lo cual habría bastante petróleo que vender. Así que Quistos, digámoslo así, está, digámoslo así, dejando de lado los activos de gas natural que está teniendo. En Holanda parece que de momento no van a meter más CAPEX. En Reino Unido dependen de la decisión de Total y dependen de si van a comprar esos activos a Total o no. En Holanda están apostando por el petróleo en Orión. En Noruega van a sacar petróleo a partir de 2025, bastante más petróleo que el que están sacando ahora en concreto, porque actualmente ya lo están sacando, pero a partir de 2025 esperan sacar más. Entonces se convertirá en una compañía más extractora de petróleo que una compañía de gas natural. Así que más o menos han pivotado, aunque no lo hayan dicho, han pivotado más hacia el petróleo porque ven más seguridad jurídica en este segmento, y además se les da bastante bien hacerlo, ¿no? Como resumen de la situación en los tres países en los que operan, podríamos decir que en Holanda el petróleo que pueden sacar de Orión puede ser una oportunidad interesante para conseguir un petróleo muy barato a un coste muy bajo, utilizando infraestructura cercana, como comentan aquí, y con un sistema impositivo sobre el barril de petróleo muy bajo en los diferentes países del Mar del Norte. Están estudiando si conviene hacer más CAPEX en Q10A para incrementar la producción de gas, ¿vale? Ya veíamos que si se incrementaba el CAPEX en esa zona, podrían sacar más gas y tener más producción en los próximos años. Y ver, digámoslo así, seguir de cerca qué ocurre con el proyecto M10, M11, que aunque han conseguido extender las licencias hasta 2028, habrá que ver si se puede conseguir hacer perforaciones en el medio largo plazo y pactar con los vecinos y la gente de la zona si esa infraestructura pues les va a compensar o no. Así que en términos operativos, Holanda parece que puede ser una oportunidad para sacar buen petróleo. Tendrán que explorar si meter más CAPEX para sacar gas puede ser interesante. Y M10 y M11 es un proyecto bastante más a futuro que no sabemos si ocurrirá o no. En Reino Unido comentan lo que decíamos de Edrador West, que puede haber pues noticias positivas para la extracción si de verdad Total se decide a hacer las inversiones. El desarrollo de este campo incrementaría las reservas probadas para Quistos en casi 4 millones de barriles de petróleo. Luego, New Third Party Throughput, que es lo que comentamos antes de los intereses de Shell en el Victoria Gas Field, van a suponer unos costes operativos más bajos y un incremento de ingresos para la planta de gas de las Islas Shetland, con lo cual ellos se beneficiarán. Y lo que comentábamos de Glendronach, pues dependerá si Edrador West pues se desarrolla o no, si Total ve que hay oportunidades allí
y ve que se puede desarrollar, pues lo que ocurrirá es que Glendronach pues, puede que se desarrolle y aporte también más producción para Quistos. En caso de que no lo haga y en caso de que Total decida no aportar ese CAPEX, pues lo que decíamos anteriormente, dependerá de Quistos decidir si compra esos activos o directamente bueno, pues los deja ahí y simplemente se queda con el interés económico en la planta de Shetland para seguir cobrando pues ingresos porque Shell la utilice, ¿vale? Sería un poco la idea en el Reino Unido. Y en Noruega, la adquisición de Mime añade 24 millones en reservas probadas al grupo, reservas en barriles de petróleo. Espera que eso, pues la producción sea superior a los 15.000 barriles de petróleo equivalente una vez que estas joint ventures pues se lleven a cabo. Así que eso sería bastante importante para Quistos. Y es verdad que este tipo de extracción de petróleo tiene una baja intensidad de carbono, bastante más baja que, por ejemplo, traer gas natural de Estados Unidos. Entonces también es bastante interesante, bueno, pues que Quistos se pueda vender como productor de petróleo con baja intensidad de carbono, ¿no? Pero este va a ser el activo más importante, yo creo, en los próximos años por la importancia que ha adquirido el petróleo fundamentalmente en las reservas de la compañía. Una cosa que no pasó desapercibida es que Quistos a principios de esta semana lanzó un comunicado de prensa en el que nos decía que había comprado unas instalaciones de almacenamiento de gas en el Reino Unido, ¿vale? Básicamente eso fue lo que nos dijo. Y lo que nos dice Andrew Austin es que la entrada en el mercado de almacenamiento de gas natural supone un avance en nuestra estrategia de crecimiento y expansión del negocio a través de adquisiciones creadoras de valor. Y estos activos complementan nuestra distribución upstream en el Reino Unido, pero también diversifican la cartera de inversiones con presencia en el mercado midstream, ¿vale? Ya sabéis que el upstream es digamos así, la producción, el midstream es el almacenamiento, distribución de productos hidrocarburos, ¿no? Entonces esto puede ser interesante porque estos activos, y es curioso, son capaces de proporcionar el 11% de la demanda de gas que el Reino Unido puede tener en un día, así que puede ser algo que sea interesante en el futuro para Quistos en caso de que haya crisis energética o sobre todo jugar con el arbitraje de precios, ¿vale? Comprar gas natural cuando esté a precios bajos y venderlo cuando esté a precios más elevados a través de esos almacenamientos, a través de los almacenes de gas natural que han adquirido, ¿no? Entonces esto puede ser interesante. En concreto os dejo el sitio donde lo han adquirido, que es este punto aquí, es donde están esos almacenes subterráneos. Si le queréis echar un vistazo en Google Maps, os los he echado y es una zona bastante normalilla, simplemente una especie de edificio y los almacenes están por debajo. Así que puede ser una adquisición interesante para que Quistos entre en ese mercado. También comentaba Andrew Austin que puede ser también bastante positivo para el almacenamiento de aire comprimido o hidrógeno para la transición energética, ¿no? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante. Parece que la adquisición se ha hecho solamente para el almacenamiento de gas. Así que yo creo que quieren entrar también en ese mercado de distribución y eso les ahorra un problema y es que con la entrada en ese mercado pueden hacer arbitraje sin ser productor, con lo cual no estarían sometidos a esos impuestos tan confiscatorios, sino que solamente serían un agente intermediario en el mercado de la distribución y no entrarían como productor, con lo cual los impuestos serían más bajos y puede que ese sea otro de los motivos por haber entrado. Pero bueno, veremos en el futuro si esto beneficia al negocio o no. Aquí podéis ver las, digámoslo así, unit economics, las que han tenido estas plantas de almacenamiento de gas durante los últimos años. Una de las plantas de gas que le compró a Cheshire Cavity Storage One Limited el año pasado generó unos beneficios, antes de impuestos de 39 millones de libras. El otro generó una pérdida de 7 millones de libras, con lo cual es correcto lo que nos decía la nota de prensa, que este activo generó unos 32 millones de libras antes de impuestos en 2022, pero es verdad que si nos vamos, por ejemplo, a lo que ocurrió en el año 2021, este activo generó pérdidas, ¿vale? Esto porque es fundamentalmente porque los costes que tiene este negocio son las adquisiciones de gas natural fundamentalmente, ¿vale? El precio al que estás adquiriendo el gas y en qué momento lo estás soltando. ¿Qué pasa? Que si lo estás comprando cuando está caro y lo estás soltando cuando está barato, pues lógicamente incurres en pérdidas. ¿Qué pasó? Pues que el año pasado este negocio adquirió bastante gas a precios, digamos así, más bajos
y fue muy interesante venderlo cuando la demanda se volvió muy alta y cuando el gas pues tocó precios superiores a los 200 euros el megavatio hora. Así que ya os podéis imaginar qué beneficios estaba haciendo este pequeño negocio de almacenamiento de gas. Entonces, bueno, sí que es verdad que si se hace bien el timing con esas compras de gas a precios bajos y esas ventas a precios altos, pues puede ser bastante lucrativo, ¿no? Pero en principio, bueno, pues habrá que ver cómo llevan este negocio. La verdad es que a mí me deja un poco descuadrado esto en la adquisición, en el perfil, en el negocio de Quistos. Evidentemente ellos saben bien por qué, porque les interesa. Yo aún no he logrado descifrar por qué le puede interesar. Entiendo que pues porque puede ser interesante para ser un activo estratégico en lo que se refiere al suministro de gas en el Reino Unido y creen que es un mercado que conocen y que les interesa explotar, porque puede ser interesante para la transición energética, para almacenar otros gases. Lo desconozco, ¿vale? No, si alguien tiene alguna idea más en concreto, pues puede dejarlo en el comentario del vídeo, pero yo desconozco muy bien por qué se ha hecho esta adquisición y tendré que esperar pues más tiempo para verla en contexto, ¿no? Y para ver si de verdad tiene sentido o no. Pero bueno, no han dado más información acerca de ella, solamente que están contentos con la adquisición que han hecho, pero nada más. Han pagado, creo que era 25 millones. Es verdad que estos activos tienen algo de deuda, con lo cual los han adquirido con deuda. Y si consiguen gestionarlos bien y hacer que generen beneficios positivos, pues la adquisición podría pagarse en un periodo de tiempo relativamente rápido, ¿no? Respecto de la adquisición, quiero decir que esta planta de almacenamiento de gas es lo que se conoce como fast cycle, entonces puede liberar gas de manera inmediata para satisfacer la demanda. En concreto, podría liberar gas para satisfacer el 11% de la demanda diaria de Reino Unido, así que ya os podéis imaginar la clase de activo estratégico que han adquirido. Lo bueno es que la subsidiaria dentro de Quistos no sería una compañía de oil and gas, no estaría sujeta a los altos impuestos a los que están sujetos los productores. El gravamen aplicable a esta subsidiaria sería el correspondiente a brokers de oil and gas, y las oportunidades, como comentaba anteriormente, pues puede que también esté mirando hacia el futuro y que vea una posibilidad de que haya almacenamiento de aire comprimido e hidrógeno, ¿vale? Pero como decía, desconozco cuál va a ser el papel de esta adquisición en Quistos y qué va a aportar en los próximos años. Pero bueno, habrá que estar vigilantes para ver qué ocurre. Respecto al capital allocation, quiero decir una serie de cuestiones una vez que hemos visto ya pues, los activos que tienen, un poco el overview de las operaciones en Holanda, en Reino Unido, en Noruega, la reciente adquisición que han hecho. Y una vez que tenemos todo eso en mente, quiero hablar un poco del capital allocation y hacia dónde creo que va a ir en el futuro. Tenemos, por un lado, las fuentes de capital correspondientes a Quistos, que son la caja de operaciones, es decir, la caja que generan por la venta de productos relacionados con los hidrocarburos, gas y petróleo, la deuda y las ampliaciones de capital. Quistos, fundamentalmente, la gran mayoría de flujo de efectivo que le llega es de la caja de operaciones. Es verdad que se han financiado con deuda, y es verdad que hicieron alguna ampliación de capital, pero son bastante reacios a diluir al accionista porque lo que buscan es hacer pues estrategia de adquisiciones siempre con perspectiva de generación de valor para los accionistas. Al fin y al cabo, los máximos accionistas son ellos. Entonces no les interesa quedar diluidos y perder propiedad relativa de la empresa o perder poder relativo en el capital social, cuando saben que pueden crecer gracias al efectivo de operaciones que generan los negocios o a emitir deuda en el mercado, ¿no? Entonces yo creo que la mayor parte de fuente de capital serán estas dos líneas, la caja de operaciones y la deuda, en los próximos años. Con lo cual, la mayor parte de fuente de capital vendrá de aquí y de hecho no vendrá de ampliaciones de capital, que no ha habido ninguna desde hace unos años, ¿no? Y las principales decisiones de asignación de capital yo creo que van a ir a los deals en oil. A partir de ahora se van a centrar más en oil porque ven que hay más seguridad jurídica. De hecho, el negocio ha rotado fundamentalmente a petróleo. La mayor parte de las reservas están concentradas en petróleo. Deals en gas no sé si habrá. Parece que pueden ir por la línea del almacenamiento. Se siguen haciendo más adquisiciones en esos sistemas de almacenamiento que justo comentamos anteriormente. No creo que haya muchos más en lo relativo a adquisiciones de gas. Quizá habrá algo más de CAPEX en Holanda, quizá habrá alguna recompra en GLA, no lo sé, alguna compra de activos a Total. Lo desconozco, pero si tuviese que decir algo, yo creo que habría más en la parte de petróleo, ¿vale? Y luego, en caso de que no se llegasen a dar,
y en caso de que no encontrasen oportunidades de inversión tanto en petróleo como en almacenamiento de gas, yo creo que irían a una tender offer si las acciones estuviesen cotizando con mucho descuento, tal y como están cotizando ahora. Recordemos que están cotizando a 170 y algo peniques cuando llegaron a estar casi a 700, y en caso de que, bueno, pues la valoración considerasen que fuese un poco exigente y no quisiesen hacer una tender offer porque creyesen que la tasa interna de retorno de hacer recompras no sería tan elevada, pues sería un dividendo extraordinario para los accionistas. Y respecto de mi valoración, yo os he traído aquí un poco la plantilla y que me la he elaborado yo y que es lo que espero para 2024 y 2025. Espero una producción, digámoslo así, de gas en declino, tanto en Q10A como en GLA. En Benriac no espero nada. He traducido esa producción de barriles de petróleo equivalente a megavatios hora, y después, bueno, pues he estimado el precio, que el precio del megavatio hora estará sobre los 25 euros más o menos, aunque es verdad que la parte de gas cada vez irá pesando menos en el mix de ventas. Luego tenemos aquí la parte de petróleo. Por un lado tenemos la parte de gas, como comentaba, y la parte de petróleo. Y aquí tenemos, bueno, pues las unit economics de la parte de gas, como el unit OPEX, el EBITDA que generarán, la tasa impositiva que habrá, que estimo que será del 60%, los impuestos que paguen y los earnings before taxes que vayan a conseguir en la parte de gas, ¿vale? Lo mismo aquí respecto de la parte de petróleo, en la que estimo, bueno, pues un precio de unos $75 el barril. En función de, bueno, pues los barriles de petróleo equivalente que vayan a producir, pues estima las ventas. En función del unit OPEX, pues estima el EBITDA que van a generar, y en función de la tasa impositiva, pues se puede ver un poco el beneficio que van a generar una vez descontamos, bueno, pues lo que les cuesta producir, ¿no? Que es lo que representa el unit OPEX y tanto para gas como para petróleo. Llegaríamos en el caso del gas a una caja antes de intereses e impuestos de 73 millones, una caja antes de intereses e impuestos de 77 millones para la parte de petróleo, teniendo en cuenta que la caja antes de intereses e impuestos será de 150 millones, los intereses que paguen serán de unos más o menos 15, los impuestos que paguen serán de 100, veremos que la caja neta que genera el negocio más o menos será de 36, porque aquí lógicamente ya he quitado la depreciación y la amortización y luego la he sumado de vuelta porque es una salida, porque no es salida de caja real del negocio, ¿no? Entonces esta es la caja operativa neta que estará generando el negocio sin descontar el CAPEX, ¿vale? Al que tendrán que hacer frente si quieren pues continuar las operaciones, por ejemplo en GLA o por ejemplo en el Q10, ¿vale? Entonces yo estimo que los 36 millones más o menos serán la caja neta que generarán este año. Están capitalizando unos 170 millones en función del precio que tenían el viernes, si no recuerdo mal. Entonces estaría unas 5 veces beneficios. Esto coincide más o menos con el beneficio neto que estima el bot de Quistos Robapers en Twitter, si no lo seguís. Y para el año que viene, pues estimando más o menos una producción de gas en declino, una producción de petróleo en aumento, tal y como hemos visto en los modelos que tenemos, y bueno, una tasa impositiva igual que el año anterior, que en 2024, llegaríamos a que la caja antes de intereses e impuestos pues serían unos 250 millones, descontando los intereses y los impuestos que pagarían serían más o menos unos 76 millones, con lo cual démonos cuenta que lo que nos estaría diciendo más o menos este modelo es que la capitalización de Quistos de 170 millones, sin tener en cuenta el negocio que han adquirido de almacenamiento de gas, sería prácticamente igual, bueno, sería un poco más elevada, pero prácticamente igual, sea algo más elevada que sumar el flujo de caja que van a generar, el flujo de caja operativo que van a generar en el año 2024 y el 2025, con lo cual estaría cotizando prácticamente, pues seguramente a menos de 2 veces la caja que van a generar en el 24 y en el 25, según las estimaciones que yo tengo actualmente, ¿no? Y en términos de EBITDA, pues estaría cotizando a 1,1 veces del 24 y a 0,7 veces del 25, ¿vale? Esas son un poco las estimaciones en las que yo me estoy moviendo. Con lo cual, bueno, yo creo que la compañía, con toda la producción de petróleo que tiene, los deals que vendrán en el futuro, la caja que generará será mucho más elevada.
pero el mercado no está viendo eso actualmente, ¿vale? Entonces, eso es lo que yo creo el mercado no está viendo. El mercado está estimando que la producción, que no van a conseguir deals, que la producción no va a ser muy elevada. Y bueno, pues eso lógicamente es lo que tiene tirada la cotización y que gran parte de los beneficios los va a llevar el Estado en forma de impuestos y seguramente eso es cierto. Pero incluso en ese escenario, incluso en el escenario en el que el Estado se lleva una parte importante de los beneficios en impuestos, la caja que generan antes de hacer inversiones de capital extraordinaria sería, bueno, pues superior a los 100 millones de euros entre 2024 y 2025, que es menos de 2 veces la capitalización que tiene actualmente la compañía, ¿no? Sería pues más o menos unas 1,5 veces la capitalización que tiene la compañía, que es un precio, digámoslo así, de derribo, ¿no? Es difícil ver estos precios en buenos activos en el mundo occidental, ¿no? Es lo que pasa cuando hay intervención gubernamental. La fuente respecto de esta plantilla de valoración es personal, la he elaborado yo, siguiendo el guidance aportado por el equipo directivo. Los impuestos confiscatorios y sobre todo el precio del gas. El precio del petróleo supongo que será algo más estable, el precio del gas fluctúa bastante más. Tiene reducido el beneficio que genera Quistos. Sí que es verdad que el precio del gas está algo por encima de los niveles que teníamos antes de bueno, pues del conflicto entre Rusia y Ucrania, pero actualmente está en niveles bastante bajos porque la demanda que hay es escasa, la demanda industrial que hay es muy baja. Alemania apenas está demandando gas porque está en recesión técnica, entonces es verdad que eso está también teniendo un impacto negativo en el precio. Y lo positivo es que, bueno, pues Quistos tiene unos márgenes brutos mucho más elevados que sus competidores, los costes de extracción que tienen no son tan elevados, y si siguen haciendo adquisiciones buenas e incorporando reservas de petróleo a su balance, pues puede hacer que la compañía dispare la producción de caja en el futuro y sea una buena inversión, ¿vale? Lógicamente, esto no es una recomendación ni de compra ni de venta, es una empresa que yo tengo en la cartera. Yo he hecho mis propias estimaciones, he hecho el análisis de riesgo y yo creo que, bueno, está una valoración bastante interesante con todos los escenarios negativos ya descontados. Entonces, bueno, mi opinión es que creo que está bastante barata en función del beneficio que va a generar, y si pivota más hacia petróleo y en geografías más seguras, como es el caso de Noruega, pues puede que los resultados a futuro sean sorprendentes, ¿no? Pero como sabéis, el futuro es incierto, pero bueno, en este caso, en el tema de la inversión, todo es mojarse. Yo en este caso me mojo de manera positiva porque el negocio me gusta, he dedicado tiempo a intentar entenderlo, el equipo directivo está alineado. Es gente honesta, no es gente que haga trampas, están centrados en generar valor para el accionista y la valoración me parece interesante. Entonces cumple esos 4 puntos que diría Warren Buffett y creo que para mí y para mi perfil es una inversión interesante a largo plazo, ¿no? Solamente habrá que ver qué es lo que ocurre con el negocio, pero insisto, yo creo que desde estos precios está bastante descontado todas las noticias negativas, y a partir de aquí pues solamente con la generación de caja que habrá, creo que justificará de sobra la valoración que tiene este año, y habrá que ver qué es lo que ocurre en el futuro, pero creo que esa generación de caja seguirá y bueno, habrá que ver cómo reacciona el mercado, pero yo estoy seguro de que será positivamente. Entonces, bueno, hasta aquí este pequeño repaso, update de Quistos, analizando un poco los diferentes activos operativos, analizando un poco las diferentes situaciones, la nueva adquisición, la valoración. Y nada, ya sabéis, si os ha gustado, pues como siempre, dejaos un me gusta, suscribíos y activad el botón de notificaciones, dejad un comentario si os ha parecido interesante y ya nos vemos en el próximo vídeo directo. Hasta la próxima, chao, un saludo y buenas inversiones.